Muy bien, bueno, pues bienvenidos a nuestro webinar mensual del Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este webinar tuvo muchísima demanda porque, como el anterior, invitamos a los colegios de neonatología, al colegio de pediatría, al colegio de otorrinolaringología, al colegio de medicina familiar, al colegio de medicina general, porque es un tema muy importante y que creo que en algunas ocasiones se nos puede ir el avión y podemos patinar en cuanto a la importancia de este citomegalovirus en relación con lo que nosotros vemos, que es la hipoacusia. Entonces, en una plática que tuvimos con el doctor Aldana hace algunas semanas, salió el tema y pues lo volvimos a invitar aquí con nosotros para que estuviera presente, ahora a manera de un webinar. Entonces, les dejo con el doctor Anduesa para que les presente formalmente nuevamente al doctor Antonio Aldana. Muy buenas noches. Nuevamente una bienvenida a todos nuestros participantes y un agradecimiento al doctor Aldana que nos hace el favor y nos da mucho gusto que nos acompañe, doctor. Voy a leer una pequeña reseña antes de que iniciemos con el tema. El doctor Antonio Aldana Vargas es médico cirujano por la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Él es especialista en audiología, otoneurología y foniatría, egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación. Tiene una alta especialidad en neurofisiología otológica pediátrica, egresado del Hospital Infantil de México. Es asesor clínico en implantes cocleares, certificado en rehabilitación vestibular por el American Institute of Balance, miembro de AMCAOF y certificado por el COMCAOF. Es coautor y colaborador del libro Otoneurología, un enfoque infantil, y actualmente es médico adscrito en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Él nos va a hacer el favor el día de hoy de hablarnos de este tema, citomegalovirus, diagnóstico y tratamiento, un panorama actual. Las preguntas las vamos a hacer al final del webinar, alzando por favor la manita virtual y les iremos dando la palabra para que realicen sus comentarios o sus dudas para el doctor. Pues bienvenido nuevamente, doctor, y le dejo para que comience el tema. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Anduesa, doctor Campos, por esta invitación nuevamente a este webinar del Colegio de Audiología, Otoneurología y Foniatría de la Península de Yucatán. Me siento muy honrado y muy agradecido de estar nuevamente con todos ustedes. Y efectivamente es un tema bastante importante para aquellos los que nos dedicamos a la audiología, pero sobre todo a la audiología pediátrica, porque considero yo, desde un punto de vista muy particular, que es un tema que no se le da la importancia que merece. Y ahorita vamos a ver por qué en general hablar de citomegalovirus es importante para todos los que estamos en contacto con niños, sobre todo los que nos dedicamos a la audiología y todas las especialidades afines a este tema. Entonces, agradezco la invitación y vamos a comenzar. Voy a parar un poquito la cámara para evitar cualquier inconveniente en la transmisión. Bien, vamos a comenzar hablando sobre lo que es el citomegalovirus y recordar un poquito sobre este tema. Entonces, el citomegalovirus es un virus que pertenece a la familia Herpes viridae. Esto le confiere la característica, como cualquier otro virus de esta familia, que puede estar latente de por vida en el paciente infectado. Puede tener diferentes reactivaciones según diferentes condiciones clínicas e inmunológicas del huésped, y esto incluye también la condición del embarazo, que ahorita vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, estas condiciones clínicas o inmunológicas como el embarazo van a hacer que el virus pueda reactivarse o que el virus pueda entrar de primera intención.
También es considerado en el mundo desarrollado como la infección viral congénita más común, con una incidencia de 0.6 a 0.7%. Y si bien este número no podría parecer elevado, ahorita vamos a ver y vamos a hacer algunos ejemplos sobre el impacto que este número puede tener en los pacientes y sobre todo las secuelas que puede ocasionar este virus. Desde un punto de vista audiológico, la hipoacusia neurosensorial va a ser el hallazgo clínico más frecuente del citomegalovirus congénito. Y como les mencionaba en un principio, el impacto en la salud pública de la infección congénita por citomegalovirus es subestimado, es poco reconocido tanto por la población en general como por los profesionales de la salud. Entonces es tiempo y estamos siempre viendo en los diferentes congresos y cursos nacionales e internacionales que cada vez más se retoma este tema y cada vez hay mayor interés por conocer. Es un virus que está presente de manera universal en todas las localizaciones geográficas. En países desarrollados, como en Estados Unidos, va a infectar entre un 50 a un 85% de los adultos, y en países en vías de desarrollo, como lo es México o cualquier otro lugar en Latinoamérica, puede llegar a un porcentaje de hasta el 93%. Por supuesto, como cualquier otra condición infectocontagiosa, tiene una mayor extensión en condiciones socioeconómicas de pobreza, y esto, bueno, derivado de muchas situaciones, desde los hábitos higiénico-dietéticos, el acceso a los servicios de salud, hablando de la cultura en materia de prevención primaria, todo esto, bueno, son una combinación de factores que hace más propenso una mayor tasa de incidencia de la infección. Esta infección puede ocurrir antes, durante o inmediatamente después del nacimiento y se considera la primera causa de hipoacusia neurosensorial congénita que sea de causa no genética. Entonces, aquí les pongo un ejemplo de un estudio muy interesante de Canon y colaboradores que publicaron en el 2014, donde se estima más o menos correspondiente a esos años la población de 3 países, de Australia, de Inglaterra y de Estados Unidos, que es el ejemplo que vamos a tomar en esta ocasión, con una población aproximada de 307 millones de habitantes. Si consideramos un número anual de nacimientos vivos en Estados Unidos, más o menos arriba de 4 millones de nacimientos vivos, con una incidencia del 0.6%, vamos a estimar el número de 25.488 pacientes con citomegalovirus congénito. De estos podemos dividirlos en 2 grupos que ahorita los vamos a retomar con mayor énfasis: aquellos que nacen sintomáticos y aquellos que nacen asintomáticos. Sin embargo, bueno, tanto en el grupo de sintomáticos como de asintomáticos, ahorita vamos a ver también, pueden cursar con una discapacidad no solamente auditiva, sino en general del neurodesarrollo o secuelas del neurodesarrollo. Entonces, y si hacemos el ejercicio con México, bueno, nos daremos cuenta que es un número alto en número de pacientes que pueden tener una discapacidad debido a este virus. Ahora bien, el citomegalovirus tiene diferentes rutas. De otro lado, la ruta congénita. Nosotros nos vamos a estar enfocando para fines de esta plática en la ruta de transmisión congénita o transplacentaria, que en algunos libros, en algunos artículos también le llaman enfermedad por inclusión citomegálica, y ahorita vamos a ver por qué. Y se centra esta plática en este tema del citomegalovirus congénito porque se considera que la infección postnatal, si bien por supuesto hay sus excepciones, las secuelas o la gravedad de la enfermedad no va a ser tan importante como en aquella vía congénita. Por supuesto, hay pacientes que en las rutas de transmisión postnatales, como lo son las secreciones vaginales en el canal de parto o el contacto con fluidos corporales de la mamá, por ejemplo, con la leche materna, la saliva o la orina, si bien pueden cursar con una enfermedad florida,
se considera que es menos grave, por así decirlo, que la enfermedad congénita. En la enfermedad congénita, la vía transplacentaria, vamos a dividirla también en dos grupos. Aquellas madres seronegativas, es decir, que antes del embarazo no habían tenido una exposición con el virus y se considera que durante el embarazo tuvieron su primer contacto o una infección primaria, y aquellas madres que antes del embarazo eran seropositivas, es decir, que ya habían estado en contacto con el virus, pero que durante el embarazo presentaron una reactivación, una reinfección con algún nuevo serotipo, alguna nueva cepa de este mismo citomegalovirus, o simplemente la reactivación, ya veíamos, al pertenecer a la familia Herpes viridae, puede estar latente pues prácticamente por vida o durante muchos años. Ahora bien, hablando de la presentación clínica del citomegalovirus congénito, la vamos a dividir en dos grandes grupos. Aquella que es sintomática, que digamos en términos pues positivos es la minoría de los casos, se considera un 10% de los casos de citomegalovirus congénito, y los pacientes que nacen asintomáticos van a ser la mayoría de los casos. Ahora, en el grupo de pacientes sintomáticos, que ya veíamos que son más o menos un 10% de aquellos con citomegalovirus congénito, la vamos a dividir también en dos grupos. Aquella presentación clínica leve, donde solamente va a manifestarse una o dos signos o dos manifestaciones aisladas que pueden ser leves o transitorias, y la presentación moderada a severa, que va a cursar con múltiples manifestaciones que ahorita vamos a comentar, pero sobre todo una característica importante es la evidencia del compromiso del sistema nervioso central, incluida dentro de estos la hipoacusia neurosensorial. Cabe recalcar que aún siendo una infección que es sintomática en la mayoría, en la minoría de los casos, del 22 al 65% van a padecer el riesgo de algún grado de hipoacusia neurosensorial en el transcurso de su vida. Esta puede ser de aparición tardía o inclusive desde el nacimiento. Ahora, los asintomáticos son aquellos que no van a tener ni signos ni síntomas evidentes al nacimiento, pero que también un porcentaje nada despreciable de hasta el 23% van a padecer o están en riesgo de algún grado de hipoacusia neurosensorial durante, digamos, la infancia o la adolescencia. Y hay una presentación que algunos autores han propuesto, que es el citomegalovirus congénito solamente con hipoacusia neurosensorial aislada. Es decir, que la única manifestación del citomegalovirus va a ser la hipoacusia, y está definida con umbrales auditivos promedio por arriba de los 21 decibeles. Ahora, la infección sintomática congénita puede tener múltiples manifestaciones. Algunos hallazgos clínicos que son característicos, como las petequias, que es esta dermatosis maculopapular eritematosa violácea, característica que incluso se le confiere el nombre como el síndrome del blueberry muffin o del muffin de arándanos. Es un patrón muy, muy característico. Ictericia, visceromegalias o hepatoesplenomegalías, microcefalia, retardo del crecimiento intrauterino, chorioretinitis, púrpura, convulsiones, y algunos hallazgos en laboratorio como elevación de algunos marcadores como la aspartato aminotransferasa elevada, una hiperbilirrubinemia que de por sí ya es un factor de riesgo para presentar hipoacusia neurosensorial, trombocitopenia, un recuento bajo de plaquetas en sangre, y un aumento del conteo de proteínas en líquido cefalorraquídeo. Aquí vemos un ejemplo de este bebito con esta característica del síndrome del blueberry muffin, y igual son características algunas lesiones en estudios de neuroimagen, como las calcificaciones periventriculares. Ahora, la infección asintomática congénita, que ya veíamos que afortunadamente son la minoría, la mayoría de los casos,
del 10% de estos pacientes va a desarrollar trastornos auditivos neurosensoriales, y estudios prospectivos y de seguimiento reportan que de los pacientes que son asintomáticos, la mitad de los que desarrollaron alguna alteración auditiva neurosensorial, esta hipoacusia se caracterizó por ser bilateral, fluctuante, es decir, que puede ir desde severa, desde moderada hasta severa o profunda, y una característica bien importante que es una hipoacusia, o fue una hipoacusia en algunas series de características progresivas, es decir, que no se estabiliza la audición en algún momento, sino que puede fluctuar, puede subir, puede bajar, pero siempre con tendencia a la progresión, y esto siempre hay que tenerlo bien presentes los que nos dedicamos a la audiología y sobre todo la audiología pediátrica, o bueno, los que son afines a las especialidades pediátricas, que aunque la infección sea asintomática, siguen estando en riesgo de presentar una hipoacusia neurosensorial. Ahora, la hipoacusia en el citomegalovirus está determinada ya que este virus tiene un tropismo muy especial por la cóclea, es decir, tiene una afinidad en esta zona del oído interno. La severidad de la hipoacusia neurosensorial va a ser variable, desde leve hasta profunda. También su presentación puede ser unilateral o bilateral, ya veíamos umbrales fluctuantes, y progresiva en el más del 15% de los casos. Y aquí en algunos estudios histológicos les muestro la comparación en la parte de arriba, en la letra A, un corte de una cóclea sana, donde vemos una adecuada celularidad de la estría vascular, del ganglio espiral, y una adecuada morfología del órgano de Corti, a comparación de la imagen de abajo, en la letra B, donde vemos una disminución importante de la celularidad en la estría vascular. Vean estos puntitos negros a comparación de estos que se ven acá. Hay cambios también en la estructura del órgano de Corti, y también una pérdida de la celularidad importante en la neurona del ganglio espiral. Y justamente se han estudiado cuáles son los mecanismos de daño relacionado del citomegalovirus que provoca la hipoacusia neurosensorial, y ahora se sabe con mucha certeza que una de sus células objetivo van a ser las neuronas del ganglio espiral. Entonces, al entrar en contacto el virus con este tipo de células, vamos a tener un incremento de lo que se conocen como las especies reactivas de oxígeno, que van a favorecer la apoptosis celular. También este virus puede ocasionar una disrupción en las barreras celulares, lo que va a permitir una entrada de calcio anormal, que a su vez va a favorecer esta apoptosis. Y estas mismas especies reactivas de oxígeno en niveles elevados van a interactuar con otras estructuras, con otras sustancias que van a ser, se le conocen como proinflamatorias, y que a su vez van a favorecer la producción de interleucinas, que como sabemos están asociadas a procesos inflamatorios. Y por supuesto va a haber una falla en la regulación entre estas interleucinas y aquellas proteínas antiinflamatorias. Entonces, esta falla en la regulación de las proteínas proinflamatorias y antiinflamatorias van a ocasionar también apoptosis. Entonces, es uno de los principales mecanismos de daño, la alteración a las neuronas del ganglio espiral, lo que va a favorecer la hipoacusia neurosensorial. Y les presento aquí un estudio que hicieron en el 2013 un grupo italiano de Gabriel y colaboradores, en los cuales estudiaron, si no mal recuerdo, 20 fetos. Obviamente fueron estudios post-mortem, se les hicieron estudios del oído interno post-mortem, en madres que habían sido confirmadas con citomegalovirus, es decir, que la mamá tenía citomegalovirus confirmado, y en 9 de esos 20 fetos se detectó un citomegalovirus positivo. Entonces se estudiaron esos fetos y se vio que en todos, absolutamente en todos, había presencia del virus en la estría vascularis. Siempre estuvo infectada la estría vascularis en aquellos fetos que, bueno, por supuesto, se obtuvieron mediante interrupción del embarazo por diferentes causas,
la mayoría de ellas con malformaciones que eran mayores, incompatibles con la vida. Entonces se decidió estudiar a estos fetos y en todos ellos, o en 9 de esos 20 fetos que eran positivos a citomegalovirus, siempre la estría vascularis estuvo involucrada. Seguida de la membrana de Reisner y, como vemos en algunas otras estructuras como el ganglio espiral, el nervio coclear o el órgano de Corti, ya sea en el oído derecho o en el oído izquierdo, una buena proporción también de presencia del virus en mayor o menor proporción, por así decirlo. Y como vemos también, el aparato vestibular no estuvo exento de la presencia del virus en varias de sus estructuras, pero bueno, ese puede ser otro tema que no es el objetivo de esta charla, pero también pueden aparecer alteraciones vestibulares, no solo auditivas, en aquellos pacientes con citomegalovirus congénito. Y aquí les pongo otra imagen donde vemos algunos hallazgos histopatológicos de la infección coclear por citomegalovirus. Nuevamente les pongo el comparativo en la lámina marcada con la letra A, donde vemos diferentes inclusiones, y por eso se llamaba enfermedad por inclusión citomegálica. Vemos diferentes inclusiones del virus en lo que es la estructura de la estría vascular. También alteraciones en la membrana de Reisner, y vean también cómo inclusive en algunos casos se encontraron inclusiones citomegálicas en lo que es el órgano de Corti, estos puntitos café, y por supuesto, bueno, se seguían observando en la estría vascular, y vemos cómo el proceso celular de defensa, los linfocitos rodeando estas inclusiones citomegálicas en otros cortes del ganglio espiral. Entonces, esto es, digamos, un dato muy característico, este tipo de inclusiones en diferentes estructuras, no solo de la cóclea, pero bueno, enfocada esta plática al daño que produce el citomegalovirus en la cóclea. Podemos resumir los daños por citomegalovirus al oído interno en 3 grandes grupos: aquellos causados por una alteración en la barrera laberíntica sanguínea intracoclear, donde vamos a tener una destrucción de la microcirculación y de la homeostasis interna. Ya veíamos una de las principales células objetivos de este virus o este tropismo tan especial va a ser en las neuronas del ganglio espiral. Puede ser la causa principal de la hipoacusia, porque sabemos, bueno, que el ganglio espiral cumple una importante función en la transmisión de las señales eléctricas, y la lesión o la inclusión citomegálica de la estría vascularis nos va a provocar una alteración en el mantenimiento del potencial endococlear. Sabemos que el cambio del ciclo de iones de potasio va a reducir el potencial linfático del oído interno requerido para la despolarización de las células sensoriales del oído interno, lo cual a su vez nos va a ocasionar una disrupción en estos mecanismos bioquímicos necesarios para la adecuada transmisión de señales. Entonces, pueden ser tres mecanismos de daños por los cuales el citomegalovirus va a ocasionar la hipoacusia de tipo neurosensorial. Ahora, el diagnóstico del citomegalovirus lo podemos dividir en 3 grandes grupos: el diagnóstico de la infección materna, de la infección fetal y de la infección neonatal. Específicamente de la infección materna, es importante determinar si se trata de una infección primaria o secundaria, aunque puede ser difícil de realizarlo, y esto lo vamos a realizar a través de pruebas serológicas a la madre con inmunoglobulinas G, M, y el test de avidez o de maduración de la inmunoglobulina G. Ahorita vamos a hablar un poquito más a detalle de cada una de estas pruebas. La infección fetal se realiza mediante métodos invasivos y no invasivos. Los invasivos, algunos hallazgos ultrasonográficos. Sin embargo, no hay ningún dato patognomónico de citomegalovirus, pero en combinación con otras pruebas nos puede dar un panorama
o bueno, a los expertos les puede dar un panorama, una sospecha diagnóstica. Y métodos invasivos, tomando una muestra de líquido amniótico mediante amniocentesis. Por supuesto, hay que esperar alrededor de las 20 semanas, si no mal recuerdo, a que el sistema renal del feto entre en funcionamiento, porque de ahí es donde se va a, a producir, digamos, el líquido del cual vamos a tomar la muestra y poder tener mucha mayor certeza, sensibilidad y especificidad para detectar una infección fetal. Bueno, sin embargo, por supuesto, todos estos métodos invasivos conllevan un riesgo. Y la infección neonatal, actualmente se considera que la PCR de muestras, ya sea de orina, de saliva o la combinación, va a ser el método de elección para determinar una infección neonatal. Ahora, el diagnóstico de la infección materna, en los casos de infección primaria, no se puede realizar únicamente basado en hallazgos clínicos, ya que la infección por citomegalovirus en la madre puede cursar con síntomas inespecíficos como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, y más o menos la mitad de las pacientes infectadas con CMV pueden cursar totalmente asintomáticas. Entonces, si bien nos puede orientar como una sospecha diagnóstica, no podemos determinar un diagnóstico solamente basado en hallazgos clínicos. Es necesario realizar una determinación serológica de IgG e IgM. Ahora, el escenario ideal sería poder detectar esta seroconversión durante el embarazo. Es decir, que a las mamás previamente o previos al embarazo tengamos un parámetro en el cual podamos decir, ella no estaba infectada antes del embarazo y se detectó la infección en el embarazo, eso sería lo ideal. No es eficiente debido precisamente a la dificultad y a la ausencia de pruebas serológicas estandarizadas antes del embarazo. Sin embargo, bueno, esto se está discutiendo también desde el punto de vista de la ginecología y obstetricia, que puede ser una herramienta de screening universal en el de citomegalovirus en el embarazo, y creo que se debería de realizar. Sin embargo, bueno, creo que lo importante va a ser la sospecha clínica, y si tenemos antes una determinación de CMV antes del embarazo y durante el embarazo, que nos pueda orientar sobre la seroconversión sería lo ideal. Ahora, como esto no es eficiente, al menos en el contexto en el que estamos, podríamos utilizar una combinación de resultados y seguimiento durante el embarazo. Entonces, IgM, si bien o típicamente o clásicamente la consideramos un marcador de infección aguda o de infección reciente, para el caso del citomegalovirus puede ser no tan específico de una infección aguda, ya que una reactivación también puede elevar este marcador. Y por eso es que se utiliza el test de avidez de IgG o el test de maduración. Este test, en combinación, digamos, con un diagnóstico clínico, pues lo podemos determinar de la siguiente manera. Entonces, un test de avidez de IgG moderado a bajo más una IgM presente puede ser un buen indicador de infección primaria. Es decir, la combinación de IgM con el test de avidez de IgG sí nos puede dar un parámetro para decir que esta paciente tuvo una seroconversión durante el embarazo. Ahora, una IgG o un test de avidez elevado o alto más una IgM presente nos haría entonces sospechar que esta paciente ya había tenido contacto previamente con el virus y no la consideraríamos una infección primaria, sino, digamos, puede ser una reactivación o puede ser una infección por una cepa nueva. ¿Y por qué esto? Y digo era porque todavía en algunas series o en algunos casos decían o se mencionaba que la infección primaria o las secuelas en el producto de una infección primaria podían ser más graves o más severas que la infección secundaria. Sin embargo, actualmente no está tan bien establecido esta relación, y habrá que darle la misma importancia tanto a la infección primaria como a la infección secundaria, ya que las secuelas pueden ser igual de graves. Pero bueno, clásicamente se consideraba que la infección primaria podía ser de mayor severidad que la infección secundaria. Sin embargo,
habría que tomar esto con reserva y darle la misma importancia y el mismo abordaje a ambas situaciones. Ahora, el diagnóstico de infección fetal, ya veíamos que por medios no invasivos como la ultrasonografía, podemos encontrar algunos hallazgos como hidronefrosis, ya veíamos las visceromegalias, retraso del crecimiento intrauterino, una expansión ventricular. En la amniocentesis tendríamos que esperar a la semana 20 o 21 de gestación, ya que el sistema renal del feto entre en funcionamiento para que pueda excretar las secreciones y de donde tomaríamos las muestras de líquido amniótico. Al tomar esta muestra de líquido amniótico, la prueba más sensible será realizar PCR. Ya actualmente casi no se utiliza el cultivo del líquido amniótico, pero bueno, si es posible realizar la combinación de ambas pruebas, sería lo ideal, y si no, solamente con la PCR, que es la prueba ahorita de elección, para determinar que hay una infección fetal. Puede haber algunos predictores de la presentación de la infección perinatal, es decir, algunos expertos han considerado que algunos hallazgos ultrasonográficos y de resonancia magnética, con cuantificación del DNA en líquido amniótico o sangre fetal, más un recuento de plaquetas, más los niveles de IgM, la combinación de estos resultados pueden inferir la gravedad de la presentación clínica. Sin embargo, bueno, se necesitan más estudios para validar la eficacia de la predicción de resultados clínicos neonatales y actualmente no está tan estandarizado a mi conocimiento, salvo que alguien tenga una información diferente, pero se ha estado estudiando que la combinación de varios de estos parámetros pueden predecir la presentación de la infección perinatal. Ahora, anteriormente se intentó aprovechar esta toma de sangre, como la prueba de gota de sangre seca, con la cual se hace el tamiz metabólico, para tratar de detectar citomegalovirus. Sin embargo, se vio que, bueno, realmente tenía una baja sensibilidad y especificidad, por lo cual se limitó su valor como prueba de detección y actualmente ya casi no se utiliza, o más bien ya no se utiliza la prueba de gota sangre seca para detectar citomegalovirus. Podría haber muchos falsos positivos con estos métodos de detección y por eso es que actualmente no se estudia este tipo de situación. Y bueno, por otro lado, las muestras de saliva o de orina, aplicándoles la técnica de PCR, tenían sensibilidad y especificidad bastante altas, lo cual nos daba una certeza y una confiabilidad para utilizar este tipo de muestras de fluidos. Entonces, gota de sangre seca ya no se utiliza. Actualmente, el estándar en diagnóstico va a ser PCR, ya sea en saliva o en orina. El diagnóstico neonatal se va a realizar mediante PCR. La saliva se considera que es preferente para hacer un screening de citomegalovirus cuando se quisiera hacer de esta manera. Y la orina, aquí tuve un error de dedo, discúlpenme, se consideraría como un test diagnóstico, pero bueno, se puede hacer cualquiera, saliva, orina o la combinación de ambas pruebas mediante PCR. ¿Cuándo debe de realizarse? Lo más pronto posible al nacimiento. Regularmente se dice que deberíamos de tener una confirmación en las primeras 3 semanas de vida. ¿Por qué? Porque esta es la ventana que nos va a dar para diferenciar entre una infección congénita o una infección postnatal. Después de las 3 semanas va a ser difícil determinar si se trató de una infección congénita o si se trata de una infección postnatal. Y aquí sí, la importancia radica en la severidad de la presentación o la severidad de las secuelas del neurodesarrollo. Como algunos tips que dan los expertos es que si se va a hacer obtener una muestra de saliva, habrá que esperar al menos 1 hora después de haber sido amamantado para evitar contaminación de citomegalovirus de la leche materna, por supuesto en las madres infectadas, y así evitar un porcentaje de falsos positivos.
Entonces, actualmente PCR, saliva o orina, la saliva lo podemos utilizar como un buen método de screening y podemos utilizar el test de orina como un método diagnóstico y ya tendríamos una combinación de ambos fluidos para confirmar el diagnóstico. Ahora, Canon en el 2014 y colaboradores nos hablaban ya de la importancia de realizar un screening universal para citomegalovirus congénito. Y ellos demostraron la evidencia del potencial beneficio de tener este tipo de programas. Ya no solo sería suficiente hacer un tamiz auditivo neonatal, sino que se considera de suma importancia comenzar a considerar un tamiz universal para citomegalovirus por las secuelas que este virus puede provocar. Inclusive el Joint Committee on Infant Hearing en sus estatutos y su documento del 2019 ya considera a la infección de citomegalovirus como un factor de riesgo para pérdida auditiva, inclusive en aquellos pacientes que hayan pasado un tamiz auditivo convencional. Entonces, ellos consideran que hasta los 3 años de vida habrá que estar monitorizando a estos pacientes con sospecha o con diagnóstico confirmado de citomegalovirus congénito, porque un buen porcentaje de ellos, del 10 al 15%, puede desarrollar una hipoacusia neurosensorial de aparición tardía. E inclusive a esta edad que ellos manejan de 3 años para seguir monitorizando, yo recomendaría alargarla hasta los primeros años de la adolescencia, porque hasta esas edades es que se puede presentar alguna hipoacusia de aparición tardía. Entonces, ya este tipo de guías, que son guías internacionales, consideran el monitorizar a este tipo de pacientes, aunque hayan pasado el tamiz auditivo neonatal, porque están en riesgo de una hipoacusia neurosensorial de aparición tardía. Y hay algunos criterios clásicos de Wilson and Jungner para considerarlos como enfermedades candidatas a ser tamizadas o a ser cribadas, como dicen en algunos artículos. Es decir, que la condición buscada debe de ser un problema importante de salud, y el citomegalovirus ya veíamos que es un problema de salud pública realmente. Debe existir un tratamiento aceptado, ahorita vamos a hablar del tratamiento. La enfermedad debe de tener una etapa sintomática latente o temprana reconocible, lo cual cumple perfectamente el citomegalovirus. La prueba debe ser aceptable para la población, pruebas que no sean de alto costo ni de alta complejidad y que puedan ser accesibles. También lo podemos hacer con citomegalovirus. Que la historia natural de la condición desde su periodo latente hasta la enfermedad declarada debe de ser bien conocida. Que el costo del hallazgo de los casos deba estar económicamente equilibrado en relación al gasto total de la asistencia médica. Y bueno, este es otro tema bien importante, el costo que puede provocar una discapacidad ocasionada por citomegalovirus que no fue diagnosticada a tiempo, bueno, puede superar por mucho cualquier costo de pruebas de tamizaje. No vamos, aquí quiero hacer nada más una aclaración, que la importancia de los programas de tamiz universal para citomegalovirus deben ser considerados con la misma importancia que otras enfermedades que son susceptibles de aplicarles un tamiz. Y no porque sean menos importantes, sino porque aquí vemos en esta gráfica, si nos basamos en esa misma incidencia de el número de niños afectados en los Estados Unidos, aquellas discapacidades ocasionadas por citomegalovirus congénito superan por mucho en presentación a aquellas enfermedades que son buscadas en el tamiz metabólico convencional, como la fibrosis quística, algunos desórdenes metabólicos, hipotiroidismo, es decir, son enfermedades cuyas secuelas pueden ser discapacitantes, en algunos casos mortales. No quiero decir que sean menos importantes, pero el tamiz de citomegalovirus debe de ser tan importante o más importante por el número de
incidencia en discapacidad o las secuelas que puede provocar este virus. Entonces, habrá que darle la misma importancia que aquellos programas de tamiz metabólico y empezar a trabajar cada quien desde su trinchera para favorecer y poder crear un programa de tamiz universal para citomegalovirus. Y bien, ¿cuál sería el potencial beneficio del tamiz del citomegalovirus congénito? Si tomamos esa misma incidencia de nacimientos vivos en Estados Unidos de más de 4 millones, pues más del 99% no van a tener infección congénita de citomegalovirus, pero ese 0.6% que representa más de 25,000 niños al año en Estados Unidos van a tener infección congénita de citomegalovirus. Ahora, de esos pacientes que tienen CMV congénito, la mayoría va a cursar asintomático y de ellos se beneficiarían, y aquí vemos el nivel de evidencia del beneficio de un programa de tamiz, con un gris más oscuro, aquellos los que más se van a beneficiar de este tipo de programas, y conforme va disminuyendo la intensidad del color, un menor beneficio de este tipo de programas. Entonces, de aquellos asintomáticos que tienen una infección congénita del sistema nervioso al nacimiento, los que más se van a beneficiar son aquellos que puedan presentar una hipoacusia de aparición tardía en los primeros 9 meses o hasta los 2 años de edad. Y en aquellos pacientes que son sintomáticos al nacimiento, que no fueron diagnosticados clínicamente, es decir, que no hubo algún otro signo o alguna otra evidencia del citomegalovirus, también se van a beneficiar aquellos que puedan presentar una hipoacusia de aparición tardía. Entonces, todos tienen ciertos beneficios de poderles aplicar un tamiz de citomegalovirus, pero por supuesto van a haber muchos de estos pacientes que se pueden beneficiar más que otros. Ahora, hablando del tratamiento antiviral, básicamente se utilizan dos fármacos, ganciclovir y valganciclovir. Ganciclovir en su presentación intravenosa y valganciclovir con su presentación en tabletas orales. Ahora, como todo tratamiento farmacológico, tiene algunos riesgos, como es la neutropenia, la disgenesia gonadal y algunos efectos ya demostrados de carcinogenicidad, pero los beneficios pueden superar, digamos, en esa balanza de riesgo-beneficio, hablando desde el punto de vista audiológico, porque sí pueden mejorar o preservar la audición, es decir, es de las pocas condiciones que una hipoacusia de tipo neurosensorial puede ser modificada con tratamiento farmacológico, y me refiero a modificada, puede ser que detener su progresión, incluso en algunos casos puede revertir o puede mejorar los umbrales auditivos si se inicia de manera temprana. Tiene una potencial mejora en resultados de aspectos no solamente de la hipoacusia, sino del neurodesarrollo en general. Hay suficiente evidencia que lo confirma. Y bueno, por supuesto, podemos prevenir la hipoacusia neurosensorial en casos de citomegalovirus congénito sintomático. ¿Cuál es la evidencia que ha salido de este tipo de tratamientos farmacológicos? Desde los años 90, un ensayo en fase 2 publicado en el Journal de Infectious Diseases comparó dosis diarias de 8 miligramos y 12 miligramos por kilogramo durante 6 semanas y mostró que el tratamiento con ganciclovir mejoró, estabilizó significativamente la audición en 5 de 30 lactantes infectados con CMV con una dosis diaria de 12 miligramos sobre kilogramo. Entonces ya veíamos un porcentaje nada despreciable de pacientes que se beneficiaban de este tipo de tratamientos. No solo las frenaban, sino que mejoraban la audición en un buen porcentaje. Otros estudios mencionaban que la terapia con ganciclovir en el periodo neonatal, que en lactantes infectados sintomáticamente con citomegalovirus, puede prevenir el deterioro de la audición a los 6 meses y puede prevenir también el deterioro de la audición con seguimientos incluso a 1 año. Sin embargo, bueno, aquí sí mencionaban que casi 2/3 de los bebés tratados con este fármaco cursaron con neutropenia significativa durante la terapia.
Entonces, a partir de los años 90 comenzaron a salir muchos estudios y muchos resultados no solamente en términos auditivos, sino en términos también del neurodesarrollo y neurológicos, los beneficios del tratamiento antiviral. Y para el año 2017 se publica en The Lancet, en su sección de enfermedades infecciosas, digamos, un consenso de recomendaciones para la prevención, el diagnóstico y la terapia para pacientes con citomegalovirus congénito en el embarazo y en el neonato. Entonces, ¿cuáles son estas recomendaciones? Primero, sobre a quién tratar. Entonces, ¿cómo vamos a decidir manejar esto en equipo y a quién se debería de elegir para recomendar un tratamiento? A todos aquellos recién nacidos con evidencia de enfermedad moderada a severa por citomegalovirus congénito, y esto va a estar definido, ya veíamos, por 2 o más manifestaciones como trombocitopenia, petequias, hepatomegalia, esplenomegalia, pero sobre todo que tengan alguna alteración del sistema nervioso central, ya sea microcefalia, ventriculomegalia, algunas calcificaciones, y en estas alteraciones del sistema nervioso central también viene incluida la hipoacusia neurosensorial. Entonces, aquellos recién nacidos con CMV congénito moderado a severo son susceptibles de recibir un tratamiento farmacológico. ¿Cuándo tratar? Pues lo antes posible, durante el primer mes de vida. ¿Con qué vamos a tratarlos? Con valganciclovir o ganciclovir. Valganciclovir 16 miligramos kilogramo dosis, vía oral 2 veces al día hasta observar un buen resultado clínico, y en otras series reportan ganciclovir 6 miligramos kilogramo dosis, vía intravenosa cada 2 horas durante 6 semanas de tratamiento. ¿Cuánto tiempo? Ya veíamos 6 semanas de tratamiento, o si nosotros vamos a establecer un objetivo que sea la mejoría de la audición en el caso de los pacientes que ya cursan con una hipoacusia neurosensorial que fue detectada mediante estudios, en este caso, por supuesto, neurofisiológicos, como son potenciales auditivos de tallo cerebral, de estado estable, de frecuencia específica, es decir, que estemos evidenciando la hipoacusia neurosensorial por alguno de estos métodos. Podemos establecer un objetivo, es decir, si nosotros no vemos mejoría en la audición o en otras esferas del neurodesarrollo, no debemos de exceder el tratamiento en más de 6 meses en aquellos pacientes con una presentación moderada a severa de citomegalovirus. Por supuesto, ya veíamos los efectos negativos de este tratamiento, o bueno, no negativos, sino efectos adversos, que vamos a necesitar trabajar en equipo y hacer un recuento absoluto de neutrófilos cada semana durante las primeras 6 semanas, y después en la semana 8 mensualmente, hasta que nosotros decidamos establecer el tratamiento sin exceder estos 6 meses. Entonces, la neutropenia sí es un factor que hay que estar monitorizando con el especialista adecuado para evitar alguna adversidad durante el tratamiento. También hay que estar monitorizando los niveles de transaminasas y las pruebas de función hepática al menos una vez al mes durante lo que dure la terapia. Y bueno, por supuesto, seguimiento con oftalmología por este riesgo de corioretinitis, con audiología cada 6 meses en aquellos pacientes ya diagnosticados hasta los 3 años, y otras series recomiendan después de los 3 años una vez anual hasta que lleguen a la adolescencia. Ya lo veíamos y lo repito nuevamente por el riesgo de la aparición de una hipoacusia neurosensorial tardía. Por supuesto, evaluaciones del neurodesarrollo a partir del primer año y durante el tiempo que considere el especialista en pediatría o en neurorehabilitación, y ver que si está teniendo también mejorías en ese tipo de esferas del neurodesarrollo. Aquí no voy a entrar mucho en detalle de este flujograma, sin embargo, vemos también en la infección congénita de citomegalovirus, en aquellos casos que son sintomáticos, la terapia antiviral no solamente se recomienda, sino que se debe de usar en aquellos pacientes nuevamente que estén involucrados en el sistema nervioso central, incluyendo la hipoacusia. Nos vuelven a recomendar las dosis de 6 miligramos kilogramo día durante 42 días, ajustar la dosis si hay datos de insuficiencia renal, estar monitorizando, ya veíamos,
el recuento de neutrófilos, o el otro fármaco, valganciclovir, a dosis de 16 miligramos kilogramo dosis cada 12 horas, y el mismo perfil de monitorización toxicológica que ganciclovir, neutrófilos, transaminasas, pruebas de función hepática. E incluso algunos, bueno, este grupo considera que en aquellos pacientes que no haya evidencia de alguna alteración del sistema nervioso central, como ya veíamos, microcefalia, hipoacusia neurosensorial, calcificaciones, aquí sí a discreción y a consideración del médico, puedes también ser susceptible de tratamiento farmacológico. Es decir, en aquellos pacientes que sí haya una alteración del sistema nervioso central, se debe de utilizar, y en aquellos pacientes que sí es sintomático, pero que no tiene ninguna alteración en el sistema nervioso central, se puede considerar usarlo. Aquí, bueno, por supuesto, a decisión del médico tratante o del grupo interdisciplinario tratante. ¿Esto para qué? Bueno, para prevenir que haya precisamente esta presentación que se considera moderada o severa. En términos de prevención del citomegalovirus, realmente lo importante o lo que se está estudiando es poder prevenir esa transmisión vertical o esa transmisión transplacentaria del citomegalovirus. Actualmente no está recomendado ningún uso de antivirales en el embarazo como método de prevención, es decir, si la mamá ya se diagnosticó con citomegalovirus, desafortunadamente no se puede dar vanciclovir o algún antiviral, cualquier antiviral para tratar el citomegalovirus, al menos no está de manera estandarizada este tipo de recomendaciones. Algunas están en fase de estudio e investigación, como la inmunización pasiva con hiperinmunoglobulina de citomegalovirus. Sin embargo, todo esto es en fase de investigación y actualmente no está recomendado. Hay algunas medidas de higiene, como la exposición de mujeres embarazadas con niños menores de 2 años, donde, bueno, recomiendan restringir que todas las embarazadas estén en contacto con niños menores a estas edades. Es difícil también en nuestro contexto como cultura, como país, pero bueno, sería una de las recomendaciones: no compartir alimentos, bebidas o utensilios con niños pequeños, lavado de manos frecuente, evitar contacto con saliva o inclusive evitar besar a los niños pequeños estando en la mujer embarazada. El desarrollo de una vacuna contra citomegalovirus parece ser la estrategia más prometedora. Actualmente hay muchos ensayos clínicos sobre prospectos de la vacuna, y hasta mi conocimiento del día de hoy, creo que no existe a la fecha una vacuna aprobada ya por las instituciones internacionales sanitarias para su uso rutinario. En conclusión, bueno, el impacto en la salud pública de la infección congénita por citomegalovirus, como lo comenté al principio, creo que está subestimado, no se reconoce como se debería. Ya veíamos que si bien hacemos programas de tamiz auditivo, de tamiz metabólico, nadie en México está haciendo un programa de tamiz de citomegalovirus, al menos no en el contexto en el cual yo me desarrollo como especialista, pero ya veíamos que es mucho más frecuente que otras enfermedades que sí se buscan en el tamiz metabólico, y no es que sean menos o más importantes, simplemente hablando en estadística y en números, es más frecuente que nos vayamos a encontrar una discapacidad por citomegalovirus que por las otras enfermedades, y pueden ser bastante graves también sus secuelas. Y bueno, aquí cabe y vale la pena mencionar que muchos de los pacientes que ustedes están tratando con alteraciones del neurodesarrollo, con hipoacusia, que están adaptados o que tienen implantes cocleares incluso, muchos de ellos no han sido diagnosticados, no fueron diagnosticados, pero estoy seguro que muchos fueron por citomegalovirus, y que ahora sabemos que se pudo haber hecho algo en detener o incluso en revertir los umbrales, en mejorar los umbrales, si se hubiera detectado a tiempo. Entonces, detección y atención oportuna, como cualquier otra enfermedad, es lo primordial. Hay que trabajar estrategias para desarrollar un tamiz para citomegalovirus. Existe un tratamiento que puede modificar el pronóstico de la enfermedad por citomegalovirus. Y bueno, habrá que hacer esfuerzos locales, institucionales, de colaboración,
y, bueno, publicar y siempre compartir la evidencia de lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer para pues mejorar todos juntos. Y bueno, hasta aquí es mi plática y mi aporte del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad y quedo abierto a sus comentarios o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Yo tengo una pregunta mientras empezamos a ver si hay algunas otras preguntas. Bueno, más que una pregunta, un comentario. Claro, Tiene como 10 días aproximadamente que yo detecté a una niña con una hipoacusia de aparición tardía y que se le mandó a hacer un TORCH y salió positiva casualmente a citomegalovirus. En esta situación, pues la verdad es de que yo no estaba muy familiarizado con esto y pues tomé la decisión de mandarla con el infectólogo pediatra para que le dé el seguimiento, ¿no? correcto. Pero ahora me llama la atención la cuestión de que es una niña, tiene 13 años, totalmente asintomática. Y la única curiosidad que tenía era que, pues, efectivamente existía una hipoacusia. Correcto, sí, y es algo bien frecuente que vemos todos los días, que no podemos ya a estas edades determinar si fue una infección adquirida, si fue una infección congénita, pero en caso, eh, la presentación de esta paciente fue la hipoacusia y que probablemente, no sé la severidad, pero que seguramente pudimos haber hecho algo en aquellos años, pero Pero creo que perdimos al doctor. Vamos a dar un momentito a ver si el doctor regresa. No te escucho, Luis, estás muteado. ¿Irá a regresar el doctor? Sí, yo creo que tuvo alguna fallita por allá. ¿Tú crees que ya se desconectó? A lo mejor ahorita regresa. Sí, sí, claro. Hay algunas felicitaciones acerca del tema. La verdad creo que es algo bastante interesante. Realmente es que sí me he topado igual con pacientes que tienen este tipo de hipoacusias y que pues, yo realmente no había pensado en esta de aparición tardía, ¿no? A veces nos quedamos igual pensando que puede ser algo, no sé, recesivo o hereditario, no sé, pero realmente importante como siempre que un diagnóstico que no se piensa, como siempre comentamos, no es un diagnóstico que no se hace. Parece que aquí sí hay eh, la doctora Laura Daniela Ruiz dice, en adultos con hipoacusia súbita, ¿cuál sería el abordaje con respecto a citomegalovirus? Permíteme, le mando un mensajito al doctor aquí a su perdón, WhatsApp. Ahí Ahí está, está. ahí está. ya Ahí está regresé. otra vez de Tuve un regreso. inconveniente, pero adelante. No pasa nada, doctor. Entonces, tenemos unas preguntitas ya en el chat. Tenemos Claro. ahí, si nos haces favor, Luis. Sí, doctor, nos comenta la doctora Laura Daniela Ruiz. Dice, hola, en adultos con hipoacusia súbita, ¿cuál sería el abordaje con respecto a citomegalovirus? En adultos, o sea que bueno, si no malentendí la pregunta es, pacientes adultos que cursan con una hipoacusia súbita que sea ocasionada por citomegalovirus, esa es la pregunta. Si es así, bueno, el abordaje de la hipoacusia súbita en adultos es igual que independientemente de la causa, comenzar con el estudio, es decir, un estudio para determinar los umbrales auditivos en ese momento. Aquí me llama la atención cómo determinarían que la hipoacusia súbita está ocasionada por el citomegalovirus. Eso es lo que
habría que corroborar. No es frecuente encontrar una hipoacusia súbita y poderla asociar a la síntoma. Por supuesto, sí es frecuente una causa viral, pero aquí habría que iniciar con un tratamiento con esteroides, ya sea de manera sistémica, si no hay alguna otra comorbilidad como diabetes, o ayudarnos con los otorrinolaringólogos para iniciar terapias intratimpánicas con esteroides también. Y por supuesto estar monitorizando si hay cambios en los umbrales auditivos, pero es el mismo abordaje, digamos, en la esfera y en la generalidad de la hipoacusia súbita. Podemos comenzar y lo más estandarizado va a ser esteroides, vía oral o sistémica, dependiendo de las comorbilidades. En algunos casos he visto artículos y he visto series que sí agregan antivirales como parte del tratamiento en las hipoacusias súbitas, pensando también en virus, en tipos, perdón, en virus del tipo o de la familia de herpes viridae. También se pueden usar en combinación junto con los esteroides. Entonces, dependiendo de nuestra etiología, pero digamos, el abordaje principal va a ser los esteroides, ya sea vía oral o sistémicos. Creo que aquí aclara bien la doctora, dice, o sea, Ujú. se debe investigar en todas las hipoacusias súbitas el citomegalovirus o en qué casos debemos investigar si hay citomegalovirus. Y bueno, no considero que en adultos no sería indispensable buscar un citomegalovirus como la causa principal de la hipoacusia súbita. Hay otras causas que estadísticamente pueden ser más frecuentes. Habrá que investigar al paciente si hay problemas vasculares, de hipertensión, metabólicos, etcétera. Donde sí es necesario investigar si hay citomegalovirus va a ser en la etapa perinatal, en la etapa neonatal, es la población más importante. ¿Por qué? Porque aquí sí es una edad donde podemos dar un tratamiento y podemos modificar el curso de la infección. En adultos, si fue una causa vascular, si fue una causa metabólica, si fue una causa infecciosa, el abordaje será muy similar. Bien. El doctor Orlando Alvarado dice, en adultos considerar citomegalovirus con VIH. Por supuesto, ya veíamos que cualquier condición como una inmunodeficiencia o alguna, inclusive el embarazo va a ser causa de que las condiciones del huésped cambien y que puedan ser propensos a reactivaciones, a reinfecciones o a primoinfecciones. Entonces, por supuesto, cualquier paciente que esté inmunocomprometido, siempre debemos considerar torcha en general, citomegalovirus también. Perfecto, muchas gracias, doctor. Bueno, pues ya no hay más comentarios hasta el momento. ¿Alguien más quiere algún comentario, pregunta, alzar la mano o aquí en el chat? Pues creo que no. Parece que no hay más, doctor. Claro, me parece bien. Igual siempre recordar si podemos dividir el estudio de los pacientes que sospechamos que tienen citomegalovirus, ya veíamos la principal causa de secuelas del neurodesarrollo van a ser aquellos que hayan sido vía transplacentaria. En los casos de infección postnatal, el- el- la incidencia de secuelas o la severidad de la infección será mucho menor. Entonces, siempre hay que tener los números y la estadística bien presentes en nuestros abordajes para comenzar a descartar desde lo más frecuente o lo más severo a lo menos severo. Entonces, adultos y niños son dos poblaciones que hay que siempre abordar de manera diferente. Por supuesto, los niños con la urgencia que se requiere, es decir, las urgencias del neurodesarrollo, como lo es la hipoacusia, por también este tema de los periodos o de las ventanas neurológicas de adquisición de ciertas habilidades, como lo es el lenguaje. Entonces, la población pediátrica siempre conllevará
mucho mayor atención y mucho mayor urgencia, no solamente en el diagnóstico, sino también en las intervenciones que hagamos de manera temprana. Muy bien, perfecto. Muy bien. Pues veo que el chat está activo. Más felicitaciones para la doctora Aldana. Muchas gracias, todo claro, dice la doctora Betsy Maldonado. Muchas gracias. Y bueno, pues si no hay nada más, pues yo me quedo con la enseñanza el día de hoy, que además de hacer el tamiz auditivo, tenemos que pensar en estos niños, en pedirles un torch, definitivamente, Correcto, para correcto. poder incluir el torch dentro de nuestras pruebas cuando tengamos un niño con una hipoacusia, porque Así debería de ser. ya deberíamos de hacerlo de manera ya recurrente para ver si podemos nosotros detectarlo y podemos mandarlos para el infectólogo para poder trabajar con el tratamiento. Sobre Correcto. todo con esta cuestión que comenta, doctor, que puede ser que podamos tener un impacto en que la hipoacusia se frene o incluso mejore en algunos casos. Pues yo creo que sí es necesario que lo tengamos pendiente y esté en cuenta. ¿Sí? Correcto. De acuerdo. Pues mire, tenemos otra. ¿Quieres leerla, Luis? Tenemos otra. La doctora Matilde Castro Díaz, a quien le mando un saludo, por cierto, nos manda esto. Paciente masculino de 21 años. Debuta con hipoacusia bilateral fluctuante con prueba de TORCH positiva. Se recomienda tratamiento con vanciclovir. Fue valorado por médico infectólogo, quien subestima como agente causal citomegalovirus y no prescribe tratamiento. ¿Usted qué recomienda? Inicia a los 17 años con hipoacusia. Bueno, aquí habría que considerar muchos factores. Ya veíamos esta necesidad de contar con un antecedente previo, si es una primoinfección o si es eh, una reactivación o alguna infección por otra cepa. Yo consideraría no iniciar de inicio perdón, no empezar con un tratamiento de inicio con antivirales. Creo que por la edad de 21 años, esta característica de una audiación fluctuante tal vez no sería mi primer sospecha diagnóstica, aún con... Recordemos que el citomegalovirus, muchos de nosotros podemos estar positivos, como hemos estado expuestos a muchos otros virus de la familia del herpes viridae, y no necesariamente puede ser la causa de lo que se nos está presentando actualmente. Tal vez yo pensaría en otras etiologías inmunológicas por las características que recomienda, pero bueno, sin embargo, la pregunta eh, tal vez, o bueno, mi respuesta tal vez no le ayude mucho a la doctora porque no puedo decir sí o no con estos datos. Este, yo no prescribiría un tratamiento con valganciclovir igual de inicio. Habría que intentar probablemente otros tratamientos, pero creo que no sería lo ideal por las consecuencias que pueda tener este tipo de tratamientos o los efectos adversos. Entonces, tal vez sí, yo me inclinaría tal vez a buscar otra etiología. Muchas gracias, doctor. Tiene levantada la mano la doctora Lourdes Castro. Adelante, doctora, tiene la palabra. Únicamente felicitar al doctor por su excelente ponencia. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Parece que ya no hay más, doctor. Muy bien. Pues muchas gracias
nuevamente al Colegio de Audiología y Otorrinolaringología de la Península por la invitación. Para mí siempre es un honor colaborar con este tipo de sesiones, compartir un poco de lo que yo sé y bueno, seguirnos retroalimentando entre todos. Entonces, agradezco mucho la invitación. Me dio gusto verlos, aunque sea a través de la pantalla, y espero que no sea la última vez que nos veamos. Desde luego que sí, doctor, no va a ser la última vez, se lo aseguro. Ya sea que nos veamos por allá o por acá o por la pantalla, pero siempre será un placer colaborar con ustedes. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, por su enseñanza. Estamos también aquí para servirle en lo que necesite. Y desde luego no va a ser la última vez que lo vamos a molestar con ese tipo de sesiones. Nunca es muy... Gracias. Su diploma se lo hago llegar vía correo electrónico con la puntuación del consejo respectiva. Y muchísimas gracias nuevamente. Les voy a dar unos avisos generales. Nada más recordarles que el jueves 29, que es en 2 días, vamos a tener el webinar de AMCAOF a las 7 de la noche. El siguiente evento de aquí de nosotros, del colegio, es el jueves 6 de julio. Es el módulo 4, el diplomado en soluciones auditivas, a los que estén inscritos. La doctora Isadora Ruiz Casanova repite tema con el tema estrategias de descenso frecuencial en zonas muertas de la cóclea. Ese es el jueves 6 de julio a las 8:30 de la noche. Y el siguiente webinar mensual va a ser el martes 18 de julio, el webinar mensual del CAOFI. Va a darlo el doctor José Antonio Gien López, que es médico neurólogo, y nos va a hablar de la insuficiencia vertebrovascular y otros trastornos de la circulación cerebral posterior. Entonces, para que estén pendientes allá en nuestra página de Facebook, que vamos a compartir las ligas para poder inscribirse. Y pues con esto damos por concluida la plática. Nuevamente al doctor Aldana, muchísimas gracias por su ayuda y por su apoyo. Y igual muchas gracias al doctor Anduesa por ser mi cómplice en estas cosas. Y pues nos vemos pronto nuevamente. Muchísimas gracias, saludos a todos y buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, nos vemos.